Padezco fibrosis quística. Es una enfermedad que, entre otras cosas, dificulta la respiración. Me la diagnosticaron de niño tras la primera de muchas visitas nocturnas a urgencias. Vivir con fibrosis quística significa que aunque tengo la posibilidad de vivir una vida plena y relativamente decente, no es ni mucho menos una garantía. A mis padres se les rompió el corazón cuando recibieron la noticia. Aunque nunca me lo habían dicho ellos mismos, me enteré de que habían tenido dificultades para concebir antes de que yo llegara. Habían probado todos los trucos posibles: medicamentos para la fertilidad, dietas, especialistas, tratamientos clínicos. Lo que fuera, lo habían probado. 8 años sin suerte para dar a luz a un bebé enfermizo que probablemente no llegaría a los 20. Decir que hicieron todo lo que pudieron para mantenerme a salvo era quedarse corto. Era como una figura en un globo de nieve, enjaulado en una burbuja para mi propia protección. Sé que mis padres me querían tanto que se los tragó y se los comió enteros. Por eso me siento tan culpable. Saber que eres la raíz de cada gramo de dolor, de cada pizca de preocupación y miedo en la vida de tus seres queridos, es un castigo que no le desearía ni a mi peor enemigo. Recuerdo nuestra primera visita. Recuerdo sentir las lágrimas caer sobre mi cara mientras mi padre me sostenía en sus brazos, gritando frenéticamente a las enfermeras pidiendo ayuda. Incluso ahora sigo recordando lo rápido que latía su corazón contra mi mejilla. Ya lo sabíamos. La técnica de drenaje postural era prácticamente una segunda naturaleza para nosotros, pero nunca había sido tan malo. Mi cerebro, privado de oxígeno, luchaba por mantener el ritmo mientras aquellas luces de hospital inundaban mi visión. Nadaba en un océano fluorescente mientras los médicos trabajaban para despejar mis vías respiratorias recubiertas de mucosidad. A través del mar blanco y el discurso incoherente que mi cerebro intentaba descifrar, oía los sollozos de mis padres, que estaban en el pasillo demasiado horrorizados para mirarme. Ni toda la anestesia del mundo pudo detener el dolor que sentí en ese momento. Esto, más o menos, se convertiría en nuestra rutina. Yo era lo que en mi hospital llamaban un viajero frecuente. Conocía a las enfermeras por su nombre de pila. Incluso había cenado con algunas que habían venido a visitarme y a registrarse mientras yo estaba allí. Había llegado a entablar amistad con las personas que compartían habitación conmigo, pero a medida que una tras otra se iban debilitando, yo aprendía mejor. Mi vida se dividía entre tramos en pijama en casa y tramos en bata en el hospital. Decir que a veces era un poco aburrido no sería justo. Soñar era mi única vía de escape. Claro que tenía aficiones y cosas que hacer en el mundo real, pero en el mundo de los sueños me lanzaba a realidades nuevas y emocionantes sobre las que tenía un control absoluto. Mundos en los que no me tenían que operar constantemente y en los que vivía vidas que realmente me hacían sentir libre. Vivía una vida en la que mis padres no tenían que preocuparse, donde ya no estaban tristes. En el sueño lúcido, mi vida fue salvada. Fue la parálisis del sueño lo que me mató. Tuve mis encontronazos con las alucinaciones del sueño REM, pesadillas que duraban noches enteras y visiones que me perseguían. No eran tanto las imágenes lo que me asustaba, sino la falta de control a medida que tu cuerpo se convierte en plomo, y lo lento que se mueve el tiempo, mientras sufres esa eternidad silenciosa. La primera vez que me pasó, lloré al despertar. Juré no volver a hacerlo mientras viviera. Durante un tiempo lo conseguí. A medida que los días se volvían más aburridos, las temporadas más largas y mis padres luchaban por ocultar su tristeza sin fondo, me rendí. Me metí en aquella cama y dejé que el vacío me tragara entero solo por una oportunidad de escapar. Desearía, con cada fibra de mi ser, haber aguantado solo un poco más. Cada día parecía convertirse en un nuevo reto. Las infecciones pulmonares recurrentes parecían convertirse en mi nueva realidad. Las noticias empeoraban. Mis pulmones luchaban por cada respiración, y a pesar de los ataques nocturnos a la desesperación de mis padres, nadie podía hacer nada para ayudar. Al volver a casa esa semana se me reveló que ya no tendría la intimidad de mi propia habitación. Dada la creciente gravedad de mis ataques, mis padres pensaron que era mejor que durmiera allí conmigo por si ocurría lo peor. Me sentí fatal. Ahora no podrían disfrutar de una sola noche de sueño sin que mis problemas interfirieran y probablemente se colaran en sus sueños.
Les veía dar vueltas en la cama, les oía hablar en sueños de sus pesadillas, pesadillas en las que yo era todo lo que parecía estar presente, todo lo que consumía, todo lo poderoso. Me sentía como la mayor carga viva. Mientras me sumía en ese sueño, deseaba que todo terminara. No quería despertarme nunca más. Acababa de terminar mis comprobaciones de la realidad mientras me deslizaba en aquel sueño fresco, cuando sentí aquel tirón familiar. En un instante todo pareció desvanecerse. El suelo bajo mí pareció ceder mientras mis bordes se volvían borrosos. Me estaba despertando. Cuando el mundo se oscureció, mis ojos se abrieron y me quedé paralizado una vez más. La habitación estaba a oscuras. La única luz que entraba parecía proceder del cuarto de baño que había al final del pasillo. Respiré hondo e intenté prepararme para los monstruos que siempre aparecían. Al menos lo intenté. La mucosidad que cubría las paredes y los conductos de mis pulmones me había bloqueado las vías respiratorias. Me ahogaba mientras dormía. Miré frenéticamente alrededor de mi habitación en busca de ayuda. Esa noche le tocaba a mi madre, y cuando mis ojos se posaron en su rollo de dormir vacío me di cuenta de que estaba solo. Rápidamente sumé 2 y 2 y me di cuenta con el estómago hundido de que ella era la razón por la que la luz del baño estaba encendida. Estaba prisionero de mi mente, intentando desesperadamente salir de ella para poder pedir ayuda. Sentí que las venas de mis ojos se hinchaban por la falta de oxígeno. Las sombras se deslizaban a mi alrededor mientras el sonido de la sangre que corría por mis oídos se detenía lentamente. En aquella habitación en penumbra, mientras agonizaba, apareció él. De la oscuridad surgió una figura alta y sombría. Parecía entrar en la habitación al ritmo lento de mi corazón. Aunque solo podía ver el borde de sus ojos, podía ver esa sonrisa retorcida que crecía lentamente, clara como el día. Sentí sus uñas afiladas cuando se subió a mi cama, eclipsando lentamente mi cuerpo. El dolor se disparó a través de todo lo que tocaba como estática. Sus manos parecían envolverme por completo, mientras sus dedos agarraban mi carne. «¿Qué pasa?», habló. Su voz sonaba como si alguien se hubiera desgarrado las cuerdas vocales de todas las maneras posibles. «¿No puedes dormir?», y soltó una carcajada que hizo temblar la habitación. Su risa sonaba como clavos en una pizarra mezclada con un profundo gruñido gutural que parecía agravarse y resonar en todos los rincones de la habitación. Risueño, inclinó la cabeza contra mi pecho y escuchó con regocijo, complaciéndose en silencio con los últimos latidos de mi corazón. Una vez que se detuvo por completo, levantó la cabeza para mirarme. Sus pequeños ojos negros y brillantes se posaron en unas cuencas increíblemente profundas. «Creo que se ha roto». Se lamió los labios mientras se inclinaba hacia mí a centímetros de mi cara. «No te preocupes, querido. Sé exactamente cómo ayudarte». Sentí sus uñas clavarse en mi carne mientras me levantaba y me echaba sobre su hombro, cacareando mientras corríamos hacia la oscuridad que nos envolvía a los dos. Sentí cada uno de sus pasos chocar bruscamente al chocar contra el suelo. Mientras corría, sentí que me zafaba lentamente de su agarre a medida que avanzábamos más y más. No habían pasado más de 3 metros cuando caí con fuerza y rapidez sobre el afilado suelo negro. Se detuvo, aunque solo fuera para hacer la mímica cómica de un ups demasiado entusiasta. Me revolqué en temeroso sudor al caer al suelo y me di cuenta de que podía volver a mover el cuerpo. Mientras arañaba el suelo en un intento de arrastrarme de vuelta a la luz de mi habitación, le oí caminar hacia mí y acelerar el paso. Me agarré a una rama cercana para defenderme, y cuando mis dedos se enroscaron en aquella superficie resbaladiza, tiré de ella solo para gritar de horror. En mis manos tenía lo que quedaba de un fémur, los trozos de carne podrida y piel muerta. Donde lo había agarrado con fuerza cubrían mis manos mientras los gusanos explotaban hacia afuera y trepaban por mis brazos. Dejé caer el objeto, pero antes de que pudiera reaccionar sentí que el hombre me agarraba por los pies y me arrastraba hacia adelante. Trozos de hueso y carne nadaban a mi alrededor, y a medida que avanzábamos, sentí que me volvía pegajoso la sangre que rezumaba al chocar con aquellos restos putrefactos. Intenté gritar, pero cada vez que abría la boca, un líquido de sabor metálico me empujaba hacia abajo y me obstruía la garganta. Tosí jadeando mientras intentaba escupir las vísceras y me sentí lanzado por los aires. Era como si estuviera dentro de un cono.
Hacia adelante se extendía una cálida luz roja. El suelo parecía curvarse en un círculo completo y desafiar la gravedad de estas criaturas. A nuestro alrededor había más de estas cosas, algunas arrastrando a sus propios cautivos hacia la luz y otras decidiendo que preferían darse un festín con los menos afortunados allí donde estuvieran. Los gritos y las carcajadas resonaban sin cesar. Eso fue todo lo que pude asimilar antes de chocar contra el suelo, con el cráneo golpeándose contra el suelo cubierto de bilis en un latigazo. Mi corazón era un pistón que amenazaba con salirse de mi caja torácica en cualquier momento. Sentí que el hombre me tiraba del brazo para ponerme en pie. Olí la carne quemada antes de verla. Los reconocí de inmediato. Dentro de aquel agujero ardiente había una mezcla de desconocidos y amigos del hospital. Allí me reencontré con los pacientes con los que había compartido habitación y que llevaban mucho tiempo muertos, con cara de piedra mientras colgaban de ganchos y las agujas entraban y salían de su piel como gusanos. Vi a viejos médicos míos suplicando con los brazos extendidos a los que colgaban sobre ellos mientras ardían y se retorcían de agonía. No pude aguantar más. Le supliqué que me dejara ir, que me llevara a casa y me dejara ver a mis padres. Se rió mientras me acercaba a su cara. Ahora me daba cuenta de que su piel era de un gris enfermizo, su cuerpo demacrado con dos grandes agujeros supurantes en medio del pecho. Podía ver las venas de sus brazos retorciéndose y conectándose a lo largo de su cuerpo consumido como tubos. Me quedé mirando fijamente esas cuencas negras mientras luchaba para que me dejara ir. Pero querido, sonrió. Creía que esto era lo que querías. Me soltó e hizo un gesto hacia el sufrimiento que teníamos delante. Aquí, donde no eres una carga, donde los que te fallaron y te llenaron de promesas vacías encuentran su castigo. Aquí donde estás libre del dolor de la enfermedad. Un lugar, en todos tus sueños, de tu propia creación. Me quedé incrédulo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo te atreves?, balbuceé tembloroso. Nunca jamás soñaría con esto. ¿Por qué demonios iba a crear un lugar tan horrible? ¿Por qué dejaría que ocurriera un daño y una tortura tan horribles? Las lágrimas habían empezado a brotar de mis ojos mientras él me miraba fijamente. Por primera vez vi desaparecer su sonrisa. Permaneció en silencio un momento mientras su rostro se sumía en sus pensamientos. Las pesadillas, empezó. También son sueños, niño. ¿A dónde crees que fuiste mientras tu frágil cuerpo era obligado a dormir mientras sus cuchillas te abrían en canal y los tubos se deslizaban y hacían nidos en tus órganos? Una enfermedad es intangible, pero sus víctimas no lo son. Cuando veías a tus amigos marcharse en bolsas, se te escapaba la amargura y la traición de sus últimos momentos mientras los abandonaban a su suerte. ¿Qué crees que fue de todo el resentimiento y la rabia que sentiste cuando esas batas de laboratorio, con todos sus conocimientos, te llenaron las venas de falsas esperanzas solo para que poco a poco te abandonaran? En todo el tiempo que estuviste despierto, te ahogaste de angustia al pensar que estabas torturando a los que más querías simplemente por existir. Es tan descabellado que en un mundo moldeado por tus experiencias en las manos invisibles del destino, tus verdaderos sentimientos crearan un mundo que reflejara tus deseos más profundos. Las lágrimas caían de mis ojos mientras le miraba fijamente. Mis rodillas temblaron al ceder y me hundí en aquel frío suelo. Si lo que decía era cierto, solo se me ocurría preguntar una cosa. Con labios temblorosos pregunté, ¿estoy en el infierno? Vi cómo se arrodillaba frente a mí. Los gritos de dolor se silenciaron cuando todos los ojos de la sala se posaron en nosotros. Solo el crepitar del fuego llenaba el ambiente. «Eso no existe, niño», susurró, señalándome lentamente con un dedo marchito entre los ojos. «El único mundo que existe es el que tú has parido aquí». Cuando sentí que ese tirón familiar me llevaba de vuelta, él fue lo último que vi. Cuando abrí los ojos y me adapté a las brillantes luces del hospital, sentí que mis pulmones volvían a expandirse. Me enteré de que mi madre había llegado en el último momento. Había gritado al verme los ojos desorbitados y en blanco, lo que despertó a mi padre y le hizo venir corriendo. Si no me hubiera recogido y conducido como un murciélago al hospital, no habría sobrevivido. Las enfermeras me habían dejado caer sobre la camilla y luchaban por estabilizarme y volver a poner en marcha mi corazón. No respondía,
y el consenso general de los médicos era que tenía muerte cerebral y estaba en coma. Mis padres acababan de poner el grito en el cielo cuando por fin desperté. Me cogieron en sus cálidos brazos y sollozaron, lloriqueando, diciendo que creían que había muerto. Los médicos lo habían calificado de milagro. Como en cualquier buen hospital, me curaron y me examinaron física y mentalmente para ver si había sufrido algún daño durante el traslado y la reanimación. Había superado todas las evaluaciones mentales y todo parecía normal, todo excepto las marcas de mi brazo. Mientras las batas de laboratorio se esforzaban por averiguar de dónde podían proceder, se me heló la sangre. Allí, justo donde me había sujetado mientras arrastraba mi cuerpo hacia la oscuridad, estaban las profundas marcas de las garras donde había extraído la sangre. Espero que hayan sentido la intensidad de esta experiencia. Si les gustó esta historia y desean ver más como estas, por favor, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Gracias por ver y hasta la próxima.